Bueno, muy buenos días a todos. Conforme a lo establecido en el programa y como parte de los temas de imagen abdominal, viene el tema de adenopatías abdominales. Ah, Veremos una breve introducción, la revisión de la fisiología, un poco de la anatomía, la evaluación de los nódulos linfáticos y el abordaje del paciente con una linfadenopatía. Pues tenemos que, digo, ustedes son de segundo año. eh, ya, bueno, es que en el poli no sé si la materia de inmuno se ve en segundo año, sí, también, ¿no? Ah, la ven desde primero. Bueno, entonces ya van a estar mucho más cómodos con esto, con este tema, particularmente la división de los órganos, que se dividen en órganos linfoides primarios y en órganos linfoides secundarios. Por parte de los primarios, pues está la médula ósea y el timo. Y el tamaño y el peso, o el volumen, mejor dicho, va a variar con respecto a la edad y a las necesidades de cada organismo. Y se va a distribuir dentro de los huesos largos. Ujú. Las células madre pluripotenciales son justamente esta estirpe celular que va a estar dentro de la médula ósea y que es la responsable directamente de la perpetuación de ciertos grupos celulares. Bueno, perpetuación es un poco poético ahí porque pues, no es perpetuo, sino que va a ser directamente responsable de la proliferación celular y que pues ciertas líneas celulares se mantengan constantemente produciéndose. ¿Quién me puede decir un ejemplo de esto? Ajá, de una línea celular que se tiene que estar constantemente exactamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la vida media de un eritrocito? 120 días exactamente, ¿no? Entonces, creo que ya lo hemos visto desde la primera clase que les di, que fue los efectos biológicos de la radiación, en donde pues ya comenzamos, podemos empezar a hilar ciertos temas, ¿no? Entonces, dentro de la médula ósea hay varias líneas. Una de estas es la línea que produce los eritrocitos, ¿no? Y bueno, pues la médula ósea va a ser uno de los órganos linfoides primarios. Y vamos a tener que, dentro de estas también se van a generar todas las líneas inmunitarias de las células del sistema inmune. Y particularmente también va a ser importante la médula ósea porque dentro de ella van a madurar los linfocitos de qué tipo? Tipo B, exactamente. Ok, entonces aquí podemos ver una versión esquemática de un nódulo linfoide. Vamos a tener que va a estar conformado por una corteza y una médula, eh, una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa se va a extender o va a generar proyecciones hacia el interior del parénquima del nódulo para formar trabéculas. Y en el interior van a encontrarse linfocitos en diferente estadio del desarrollo. Y es muy importante entender la relación que tiene el hilio con un nódulo, porque este siempre, siempre, siempre se va a encontrar dentro del lado convexo del nódulo. Para nosotros en imagen es muy importante reconocer la anatomía normal de un nódulo porque puede cambiarlo todo. O sea, si nosotros estamos valorando por ejemplo, una linfadenopatía cervical, porque ver linfadenopatía abdominal, por ejemplo, en un adulto con el ultrasonido es prácticamente imposible. Pero, por ejemplo, a nivel cervical, que están muy superficiales esos nódulos, y hay un cambio en la arquitectura, en la anatomía de ese nódulo, pues nos puede estar dando la pauta de que algo no está bien, algo está cambiando la forma de ese nódulo, ¿no? Ya no tiene hilio, la corteza no se ve, ¿no? Es puro parénquima, está muy sólido, empieza a tener calcificaciones.
en el contexto de ciertos pacientes nos puede dar la pauta de ciertas patologías que, bueno, va a ser importante reconocer, ¿no? Porque también le va a dar a nuestra contraparte, es decir, al otro médico que está solicitando ese estudio, pues una noción muy clara de qué es lo que podría estar pasando. En teoría tendría que estar corroborando su diagnóstico, no generándoselo, ¿no? Pero estaría corroborando lo que nuestro otro colega está sospechando. Bueno, también es importante cuando nosotros estamos abordando una linfadenopatía, es decir, cuando, no sé, ustedes en la consulta, en su consulta, ya como médicos, le palpan una linfadenopatía a alguien, porque normalmente ese es el primer abordaje de una linfadenopatía. Llega el paciente diciendo es que me sentí una bola aquí, ¿no? O le sentí a mi hijo una bolita aquí, no sé qué es, estamos preocupados, etcétera. Bueno, pues primero es si existe alguna causa obvia, ¿no? Es decir, que ese paciente ya se conoce con alguna patología de base que pudiese explicar eh, ese hallazgo. Y una vez que nosotros tenemos este primer abordaje, normalmente lo que hacemos es dar tratamiento y monitorear la resolución de esa linfadenopatía, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de un paciente con una otitis, una infección del oído medio, que nosotros o sea, que tenga datos clínicos claros y aparte de eso ya comenzó con linfadenopatía, bueno, pues iniciamos un esquema de antibiótico, iniciamos analgesia y algún antipirético para que con ese fin veamos si resuelve esa linfadenopatía, ¿no? Incluso hay algunos casos en donde ese ganglio, ¿no? Ese nódulo, puede que no desaparezca ya. Hay veces, principalmente en niños, puede suceder que ese nódulo tenga microinfartos. No duelen, no generan una sintomatología clara, pero en infecciones de niños puede ser tan severa que puede generar una proliferación muy rápida del ganglio que genere que se infarte y no necesariamente sea algo malo, pero se va a seguir palpando. ¿Sale? Entonces, eh, ya que nosotros dimos tratamiento y no ha habido una resolución de esos ganglios, lo que vamos a hacer o tenemos que hacer es valorarlos. Ajá, es decir, si son muy grandes o son muy firmes, que nos hagan sospechar de alguna neoplasia, ¿no? En este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer sería una biopsia. Es decir, retraer el ganglio en su totalidad y prepararlo para microscopía, ¿no? Entonces, ya que el paciente, o si directamente ese paciente tiene una sospecha de neoplasia, ¿no? Tiene un antecedente familiar muy fuerte o ya tuvo una neoplasia en donde recibió radioterapia o está teniendo una recidiva de ese cáncer primario. Bueno, en ese caso, con mayor razón necesitamos hacer una biopsia. Incluso, por ejemplo, ya las guías de BIRATS para cáncer de mama nos dicen que si el paciente tiene ansiedad, o sea, esa bola le da ansiedad en un paciente que tiene antecedente fuerte o ya ha tenido, etcétera, se tiene que hacer una biopsia, se le tiene que quitar. Solamente si el paciente dice es que me da mucha ansiedad, no puedo dejar de pensar en eso, tengo mucho miedo, no se preocupe, ¿no? Ya las guías dicen que se le debe de quitar o se le debe de estudiar, ¿no? Eh, en este caso, en ninguna de las supuestos, perdón, ninguna de las opciones de búsqueda inicial con GAN, tenemos que empezar un protocolo de estudio con ese paciente que incluya una biometría hemática, ¿no? Para ver cómo están las poblaciones celulares en su sangre. Y algo que es muy importante, y eso ya lo verán en hematología, es realizar un frotis. Ujú. ¿Quién me puede decir qué es un frotis? Exactamente, no es un extendido de la sangre que como tal nos va a permitir ver la morfología de las células de la sangre. ¿Ok?
Y aquí vemos en esta serie de viñetas cómo se debe de abordar justamente una adenopatía ya ubicada en una misma cadena ganglionar. Obviamente, una historia clínica completa, ¿no? Con una exploración física de igual forma completa. Eh, en ese caso, ¿estamos sospechando algún proceso infeccioso, sí o no? En caso de que no, bueno, podríamos sospechar de algún proceso neoplásico. En caso de que sí, bueno, ahí es donde ya nosotros tendríamos que canalizar a ese paciente con un especialista. En caso de que no sea así, bueno, pues tratar esos síntomas y observarlo durante 15 días. ¿Ha resuelto? Sí, pues bueno, ya, le damos la bendición. No ha resuelto, bueno, entonces comenzar un protocolo de estudio para ver si nosotros podemos volverlo a referir o podemos continuarlo tratando. Ajá, en el caso de las infecciones, pues no es lo mismo sospechar de una patología bacteriana que de una patología viral, ¿no? Entonces, puede ser de origen viral, particularmente en el caso de una infección respiratoria alta, pues en ese caso solamente daríamos tratamiento sintomático hasta que resuelva. No ha resuelto, habría que iniciar un protocolo de estudio con ese paciente. En el caso de la patología bacteriana, de igual forma, comenzar un protocolo con antibiótico hasta que resuelva y si no ha resuelto, igualmente. Continuar su estudio para determinar el agente causal y en caso de no poderlo, también referirlo a un especialista. Ujú. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cadenas ganglionares abdominales, podemos dividirlas en tres grandes grupos, ¿no? Esto también puede cambiar dependiendo de la literatura, pero a grosso modo vamos a hablar de los ganglios preaórticos, también llamados nódulos celíacos, y los nódulos mesentéricos superiores e inferiores. Eh, la RSNA, por ejemplo, propone una división de los nódulos abdominales en nueve grandes grupos. Ujú. El primer grupo es el retrocrural, el segundo grupo el retroperitoneal, el tercer grupo del ligamento gastrohepático, el cuarto grupo de la porta hepatis, el 5 los nódulos celíacos, 6 de la arteria mesentérica superior, 7 de la pancreato duodenal, unos que son muy importantes, 8 los periesplénicos y 9 los mesentéricos inferiores o pélvicos también llamados, ¿no? Y pues bueno, estos en el caso de los nódulos aórticos laterales, van a ser el sitio de drenaje directo de varios órganos abdominales, particularmente de los riñones, de los dos, las glándulas adrenales de los ureteres, la pared abdominal posterior, los testículos u ovarios, el útero y las trompas de falopio. Ujú. En el caso de los nódulos ilíacos externos, vamos a hablar que van a ser el principal sitio de drenaje de, a su vez, los nódulos inguinales, ¿no? Que sabemos que los nódulos inguinales, como su nombre lo dice, va a ser una cadena ganglionar superficial que van a ir hacia los nódulos ilíacos comunes. Entonces, eh, ¿quién me puede decir un dato clínico clave de algunas de las infecciones venéreas? En micro siempre se habla de eso, ¿no? Porque es así como de los datos característicos de una infección venérea, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente que es marinero, ¿no? O pescador. Pues, le dice a uno, ¿sabe qué, doctor? Este fin de semana pues fui a un lugar ahí con una persona y he tenido mucha descarga a través de la uretra y me duele al orinar y he notado que se me abulta aquí la ingle, ¿no? Eso es normalmente un dato clínico en el contexto de un paciente con riesgo de una infección venérea, ¿no? Que es una población de riesgo, es decir, que tiene prácticas sexuales de riesgo y pues naturalmente como esos ganglios drenan parte de la porción superficial de los genitales,
una infección puede generar una proliferación grande de las células a nivel de esos niveles ganglionares y lo que va a suceder a continuación es pues que esos van a crecer. Bueno, pues esos ganglios de los que estamos hablando ahorita vamos a decir que van a drenar a su vez en los ilíacos externos, ¿no? En el caso de los nódulos ilíacos internos, vamos a tener que van a ser el principal sitio de drenaje de las vísceras de la pelvis inferior y el drenaje hacia los nódulos ilíacos comunes, ¿no? Es decir, tanto externos como internos van a drenar en los ilíacos comunes. Como aquí lo menciono, el drenaje va a ser de varias cadenas, eh, que son bueno, como ya lo dijimos, ilíacos internos externos y en el caso de los comunes también van a drenar hacia las cadenas lumbares. Ajá, que van a lo largo de manera longitudinal de la columna lumbar. En el caso de los nódulos inguinales superficiales, vamos a tener que van a estar dentro, embebidos dentro de la fascia superficial, como les comentaba, paralelos al ligamento inguinal y a lo largo de la porción de la vena safena mayor. La porción cefálica de la vena safena mayor, bueno, el drenaje, van a recibir el drenaje linfático superficial de toda la extremidad inferior, de la pared abdominal inferior y del peritoneo. Y bueno, en el caso de los nódulos inguinales profundos, vamos a tener que con respecto a la vena femoral, van a estar localizados medialmente a la vena femoral, profundos a la fascia lata y al ligamento inguinal. Estos nódulos inguinales superficiales van a recibir el drenaje linfático de los nódulos inguinales superficiales y poplíteos y van a drenar en los nódulos ilíacos externos. Ajá. Ok, un poco con respecto a la anatomía, vamos a tener que los vasos linfáticos y las cadenas ganglionares van a estar localizados alrededor o en paralelo a vasos de gran tamaño. eh, Van a transportar linfa, particularmente incluso desde el tracto alimentario. Y en general, como les comentaba, esto varía mucho de la literatura o los grupos de especialidad que se consulten. Para temas de imagen se divide en nueve cadenas ganglionares a nivel abdominal o grupos. Pero hay, por ejemplo, en la literatura que consulté para mencionar esto, pues mencionaba que eran 8. Ajá, que son los que se verán a nivel abdominal. Estos vasos de gran tamaño que siempre van a estar acompañados de vasos de drenaje linfático, pues van a ser la aorta, vena cava inferior y las ilíacas. Los vasos linfáticos van a recibir el mismo nombre que los vasos que van a acompañar. Y esta linfa del tracto alimentario va a ser muy importante porque va a ser el principal sitio de drenaje de algo que nosotros conocemos como el sistema retrículo, es el sistema reticular no es hepato, es pleno reticular, si no mal recuerdo, ¿no? Que sabemos que son órganos, o va a ser el drenaje linfático de órganos que van a tener una población linfática intrínseca, ¿no? Por ejemplo, el hígado tiene su propia red de macrófagos, al igual que el vaso. Ajá. Entonces, toda la linfa de estos órganos, pues va a ser muy importante que pueda procesarse de manera oportuna, porque a final de cuentas, pues son órganos que le dan soporte a toda esta red. Ajá. Y bueno, también el páncreas y estas redes van a pasar por las cadenas celíacas y la mesentérica superior hacia los ganglios del mismo nombre. Ajá, los vasos eferentes de este sistema de ganglios que parten del sistema gastrointestinal van a formar troncos linfáticos intestinales que al final de cuentas van a, en el caso del lado
En el caso del lado derecho van a formar qué estructura que es muy importante para la recepción de prácticamente toda la linfa del sistema linfático superior. ¿Quién me puede decir? Empieza con Q. Le llaman cisterna de... Es la cisterna del kilo. Ujú. ¿No? Y va a estar formada por la confluencia de los troncos linfáticos intestinales y los troncos lumbares derecho e izquierdo. Estos troncos lumbares de los que les acabo de hablar, ¿no? Que en este caso, los troncos... Ajá, aquí no se alcanza a ver muy bien. El punto es que los troncos lumbares derecho e izquierdo van a drenar la linfa de vísceras no alimentarias de la pared abdominal y toda la linfa de las extremidades inferiores. Ajá. Estos troncos no se alcanzan a ver aquí porque son los que acompañan a todos los ganglios. Ajá. Y literalmente, ahorita lo vamos a ver en una imagen, en otras imágenes que tengo en la presentación, son ganglios que van a estar, como les comentaba, acompañando el trayecto de la columna lumbar. Aquí ya lo vemos de manera más esquemática. Esta es una esquematización, ¿no? De justamente una pelvis masculina, donde vamos a estar viendo la confluencia de las cadenas linfáticas del abdomen y de la pelvis, que van a estarnos dando los nódulos externos ilíacos, internos y externos, ¿no? Y justamente aquí vemos donde está el promontorio, el quiasma de las ilíacas y justamente la formación o la confluencia de los ganglios de las cadenas ilíacas externa e interna para formar la común y a su vez las cadenas que van paravertebrales a nivel lumbar. Ujú. Aquí tenemos también pues sí, es un dibujo, ¿no? De el colon, particularmente del colon ascendente y parte del transverso, donde vamos a poder ver la cadena mesentérica superior, que en este caso vamos a ver que esos vasos linfáticos que salen del colon, del ilion y del duodeno van a formar grandes grupos a su vez que son los linfáticos inferiores y superiores, que también van a aportar el drenaje linfático de el ciego y del apéndice vermiforme, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos están interconsultando y ustedes ya son radiólogos porque están locos, no es cierto, sino que este no sé, o algún familiar les pide que revisen una tomografía y ustedes empiezan a ver imágenes tomográficas que pudiesen sugerir un ganglio inflamado, ¿no? O un crecimiento ganglionar no específico, bueno, pues ahí eso puede apoyar el diagnóstico, ¿no? Justamente el doctor Giovanni Contla, un R4 de aquí que rotó por el INCAN, nos acaba de comentar el caso donde, pues en casos neoplásicos, justamente uno puede ver todo el trayecto de la cadena ganglionar, ¿no? Porque obviamente hay ciertos tumores que van subiendo por el sistema linfático y permiten el estudio anatómico de toda la cadena ganglionar, ¿no? Pues obviamente eso habla de una invasión importante, ¿no? Del tumor, pero pues médicamente interesante, pero para los pacientes no tanto, ¿no? Desafortunadamente. Y aquí en esta imagen es del Gray, si no mal recuerdo. Justamente ya tenemos una vista anterior de un corte coronal, ujú, en donde podemos ver la separación de la aorta en las ilíacas comunes y vemos a esa misma cadena ganglionar, la cadena de las ilíacas comunes,
que va a estar recibiendo el drenaje de la cadena ilíaca externa e interna, que estas a su vez van a dar pues todo el aporte linfático de los órganos de la pelvis, tanto de la pelvis baja como de la pelvis alta en este caso, y de los miembros pélvicos inferiores, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando medicina me tocó ver un paciente con elefantiasis en el centro. Se ponía en el centro y pedía así dinero frente a la catedral, pero era un caso de un paciente que hizo elefantiasis. Sí, sí, sí han visto la elefantiasis. Suceden algunas infecciones parasitarias, ajá, esos parásitos que van ascendiendo por el sistema linfático, pero lo van destruyendo al mismo tiempo. Entonces, pues imagínense una persona que no tiene drenaje linfático de todas las extremidades inferiores, pues es muy, muy aparatoso clínicamente porque pues se llama elefantiasis porque las piernas parecen, o sea, se hace como de una textura rugosa, asemejando a la piel de un elefante. Googleenlo si quieren, es interesante. Aquí estamos viendo una cadena ganglionar que es también muy muy importante, que es la de los nódulos celíacos. Y esta obviamente va a ser el principal sitio de drenaje de el páncreas. Ujú. Aquí tenemos ya una vista más explícita de los nódulos ilíacos externos. Aquí ya en su relación con partes del recto. Vemos también cómo está recibiendo el aporte, en este caso es una pelvis femenina, del útero, el uretero, la vejiga. Y obviamente cualquier proceso patológico a este nivel pues va a provocar un crecimiento anormal de estos nódulos. Ujú. Ajá. Entonces, la visión es una visión desde el lado izquierdo, ajá, y estos ganglios aquí vemos también de manera más explícita los nódulos ilíacos internos y externos y su relación con estos respectivos vasos. Ujú. Ya esta imagen es del Atlas de Anatomía Abdominal de Netter. Y aquí ya podemos ver justamente la división de colores, ajá, cómo cada color va a estar aportando a una cadena ganglionar diferente. Entonces, por ejemplo, aquí pues ya vemos otra división, esta ya es más anatómica, no tanto quirúrgica, porque la división de la RCNA pues tiene más una orientación quirúrgica, ¿no? Para orientar a el cirujano oncólogo, porque hay muchas veces que en algunos casos de neoplasia abdominal o intraabdominal, no solo hay que retirar la lesión o el órgano que contiene la lesión, sino que también se tiene que hacer una disección de las cadenas ganglionares. Justamente la semana pasada tuvimos un caso aquí interesante de una paciente que debutó con ascitis a tensión, ¿no? Es decir, hizo una colección de un volumen importante en el abdomen intraabdominal y a nosotros nos pidiéramos que le colocáramos un catéter multipropósito guiado por imagen, ¿no? Entonces, o sea, el hígado se veía perfecto, no tenía ningún indicio de cirrosis o alguna alteración en la porta, ¿no? Porque sabemos que el líquido de ascitis de origen hepático se debe a hipertensión portal, ¿no? Y eso por imagen es muy evidente, es muy claro. Pues con ella no era el caso. Ella tenía el antecedente de una histerectomía por cáncer de endometrio y se le hizo la cirugía, se le quitó cadenas ganglionares y también recibió radioterapia, ¿no? Entonces, en este caso de esta paciente, pues el motivo de su ascitis es por la falla del sistema de drenaje, ¿no? Como también esto yo les había comentado en el derrame pleural, tenemos que puede suceder también por falta de drenaje.
Ujú. Lo mismo en el abdomen. Con respecto a la anatomía radiológica, vamos a decir que la tomografía obviamente va a ser el método de elección para la estadificación del cáncer, pero también para el reconocimiento de cadenas ganglionares, ¿no? Normalmente no siempre se van a ver cadenas ganglionares en el abdomen. Entonces, cuando las vemos, pues nos pueden dar datos importantes, ¿no? Cuando nosotros ya queremos hacer una estadificación más clara, más precisa, ya haríamos un PET, ¿no? Que quién me puede decir qué es el PET. Tomografía por emisión de positron nuclear. Exactamente, ¿no? Entonces, ya esto como tal es parte de la medicina nuclear, en donde se le va a dar una solución con un radioisótopo, o mejor dicho, con un trazador radiológico a un paciente, y de lo que nos va a hablar es de la actividad metabólica en ciertos tumores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero estadificar el cáncer de una persona, pues la llevo a PET y el PET me va a decir, hubo actividad metabólica para este tumor en médula, en pulmón, en riñón derecho, en tal y cual, ¿no? Entonces así nosotros podemos decir, no, pues este paciente solamente le podemos ofrecer tratamiento paliativo porque atacar todas esas lesiones no es viable, ¿no? Y si lo es, pues es a un costo muy alto para la calidad de vida restante de ese paciente. La ultrasonografía va a ser útil en pacientes pediátricos o en personas muy, muy delgadas. Y en un adulto muy, muy delgado, de todas formas, nosotros no queremos valorar las cadenas ganglionares por ultrasonografía, por ejemplo, porque de todas formas no es una medición que nos ofrezca mucha precisión, ¿no? En este caso, en el caso de la ultrasonografía, un nódulo normal siempre se va a ver con una forma elíptica. El hilio, el hilio tiene que ser hipoecogénico, es decir, nosotros no tenemos que poder reconocerlo como una muesca dentro de esa forma elipsoidea como de frijol. Ahí nosotros tenemos que ver una muesca hipoecogénica y ahí sabemos que está el hilio. Y si nosotros insonamos ese nódulo con función Doppler color, vamos a ver, y ajustamos obviamente la ganancia del color, vamos a ver justamente esos ecos que nos van a estar hablando de flujo arterial y venoso. Entonces sabemos, este nódulo está sano, todavía tiene un hilio conservado, ¿no? Como les comentaba, los nódulos abdominales raramente van a poderse ver por ultrasonido, van a ser dependientes del lugar principalmente, ¿no? Hay veces que, o con algunas lesiones, esos nódulos puede que crezcan tanto que incluso puedan verse con el ultrasonido. Ajá. En el caso del diámetro normal de los nódulos linfáticos, también va a depender del lugar. Puede que los nódulos que yo vea en el cuello de cierto tamaño, pues puede que me hablen de, o mejor dicho, ajá, puede que me hablen de patología en otro lugar, ¿no? A lo que me refiero es que el diámetro de los nódulos va a variar dependiendo del lugar en donde están. Y por lo tanto, en que nosotros podamos considerarlo como una característica de patología. ¿Sí me entienden? Eh, por ejemplo, a nivel abdominopélvico, yo puedo decir que el diámetro normal de un nódulo debe ser menor de 10 milímetros. Ajá. Mientras que en el ligamento hepatogástrico, si yo me encuentro un nódulo mayor de 8 milímetros, ya lo voy a considerar como un dato de patología. Eso no es normal. En el ligamento patogástrico, encontrar un nódulo de más de 8 milímetros es un dato de patología. Como por ejemplo a nivel retrocrural, si yo encuentro un nódulo de más de seis milímetros, lo voy a considerar también un dato de patología. Nosotros normalmente para simplificarlo vamos a tomar el punto de corte, y está mal, en realidad eso está mal, de 10 milímetros. ¿No? Por ejemplo, si yo veo un ganglio a nivel axilar de menos de 10 milímetros, ok, no me llama la atención. Si yo veo un ganglio de menos de 10 milímetros a nivel mediastinal, también muchas veces decimos como, tiene mediastino, ¿no? Pero bueno, está bien, lo compro. Pero en realidad eso está mal. Nosotros deberíamos
notificar absolutamente de todos los ganglios habidos y por haber y su tamaño para poder ampliar más el contexto de ese paciente, ¿no? Obviamente si a mí me dicen, pues tengo un ganglio de 8 milímetros, se ve feo, ¿no? Ya perdió la corteza y esa paciente tuvo cáncer de mama. Lo documento, lo documento, porque puede que eso sea un dato de anormalidad, de recidiva, ¿no? En algunos casos, desafortunadamente. ¿Cuál es la importancia clínica? Bueno, pues obviamente el crecimiento nodular puede ser un dato inespecífico porque nos va a hablar de alguna causa inflamatoria, ¿no? Neoplásica o reactiva, ¿sí? Reactiva. Nosotros hablamos de que cuando hay activación inmunitaria, ¿qué es lo que va a suceder, no? Por ejemplo, yo me corté, estoy sangrando, ahí hubo lisis celular, ¿no? Porque parte de las células del epitelio de mi piel pues, se rompieron y están mandando un estímulo de quimiosinas hacia el interior de mi cuerpo para avisarle a todo el sistema inmune que están sufriendo las células. Allá manda gente para reparar ese daño, ¿no? Y llegan allá las células y empiezan a hacer una labor de reparación. Por ejemplo, puede haber crecimiento de los ganglios linfáticos después de una cirugía. Al final de cuentas, ¿qué es una cirugía? Es una mutilación controlada, ¿sí? Es un trauma controlado. Es por eso que, por ejemplo, una persona que se va a someter a cirugía, ¿qué se le hace antes para determinar que es seguro hacerle esa cirugía? En los tiempos de precampina. Por supuesto. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Raúl. Raúl. Exacto. Como dice Raúl, se le piden tiempos de protromina y no solamente se le pide eso, se le piden otras cosas más. Exactamente. Y eso forma parte de la valoración preoperatoria. La valoración preoperatoria es la que va a decir, ¿sabes qué? Este paciente es seguro que lo operes en el estado en el que está. Mientras que cuando se hace una valoración preoperatoria y se ve que un paciente no es apto para esa cirugía, pues ahí es donde hay que sopesar riesgo-beneficio. Ese paciente está mal, ¿sí? Pero si no le ayudo ahorita va a estar peor, ¿no? O está mal y aún así yo no voy a mejorar su resultado operándolo. Entonces, no lo hago, ¿no? Porque no lo vale, no va a mejorar. Entonces, parte de la valoración preoperatoria es la que nos va a dar la pauta, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, vamos a tener que ese efecto inflamatorio por una neoplasia, una infección o de forma reactiva va a generar un crecimiento nodular. Entonces, los nódulos de aparente tamaño normal también pueden tener metástasis. Entonces, ahí es donde es importante el contexto de cada paciente. La morfología nodular también puede generar cambios específicos por patología. Ajá, los nódulos anormales eh, los nódulos anormales pueden evidenciarse por la forma del hilio, que debe de ser graso en el caso normal. Y ya cuando hay invasión, pues va a perder su forma, va a perder esa convexidad de la que habíamos hablado. Eso también nos va a dar la pauta de si hay necrosis central, cambios quísticos o calcificaciones dentro de ese nódulo. Ujú. En el caso del linfoma, puede haber presencia de múltiples nódulos que van a tener un tamaño mayor al normal. En el caso del ultrasonido van a ser anecoicos o hipoecoicos y normalmente ya ocurren con enfermedad avanzada, ¿no? Tardan tiempo en tener esa forma. En el caso de la linfadenopatía metastásica, como les mencionaba, cuando hay invasión de ciertas cadenas ganglionares, vamos a hablar de nódulos ecogénicos y heterogéneos eh, en comparación con aquellos que se encuentran en los nódulos linfomatosos. Es decir, la comparación entre los sanos y los que ya fueron invadidos por algún tipo de linfoma. Ajá. Y bueno, en el caso de las linfadenopatías reactivas o infecciosas, ahí es donde vamos a tener tal vez un aumento de tamaño, pero no va a haber cambios drásticos en la forma de los nódulos. Ajá, aquí tenemos
placa simple de abdomen y pelvis, ¿no? Que en realidad pues no nos va a ofrecer no nos va a dar mucha información con respecto a el crecimiento ganglionar, ¿no? Nosotros podríamos ver en una placa un ganglio ya que sufrió varios cambios, particularmente que tenga calcificaciones, que ya esté muy denso, muy pétreo, ¿no? Ahí nosotros ya podríamos verlo en una placa simple de abdomen. Es por eso que este método no es el ideal para estudiar ganglios linfáticos. Aquí tenemos un estudio de abdomen con un ultrasonido, un transductor convexo, en donde estamos insonando de manera transversal la línea media abdominal superior, subgifoidea. Y aquí este paciente tiene ya diagnóstico confirmado de linfoma y vemos múltiples imágenes hipoecoicas, ujú, heterogéneas, incluso con cierta ausencia de eco, que tienen gran tamaño, ¿no? Estas son de más de 1 centímetro en su eje corto y están rodeando a la arteria mesentérica superior, ¿no? Pues obviamente en el contexto de este paciente podemos decir con toda certeza que desafortunadamente está teniendo una invasión completa de la cadena mesentérica superior, ¿no? En estos casos, digo, yo de eso sí no sé, la verdad, de los esquemas de los hematólogos, pero hay algunos de estos tumores que tienen buen pronóstico con quimioterapia y radioterapia, ¿no? No hay necesidad de cirugía porque responden bien ante ciertos agentes antineoplásicos. Ujú. Y ya aquí tenemos el gold standard, ¿no? Que es la tomografía de abdomen. En este caso tenemos una tomografía de abdomen con contraste en un corte axial, en donde estamos viendo varias imágenes hipercaptantes, que están rodeando a los vasos, en este caso. En este caso estamos hablando de los nódulos también de los grupos mesentéricos y retroperitoneales, y estos tienen alteración en tamaño y en forma. Ajá. Y vamos a ver cómo se ven incluso lobulados. Aquí particularmente vemos uno que está incluso adyacente a los vasos del abdomen, que eso es un criterio de no resecabilidad, ¿no? Nosotros, o sea, ningún cirujano, por más osado que sea, puede operar adyacente a los grandes vasos. Por ejemplo, en el caso del páncreas, eso es un criterio de no resecabilidad, ya que el tumor invadió los vasos del abdomen, particularmente del tronco celíaco, pues esos pacientes ya no se les puede dar una resolución quirúrgica, no, no se puede, es muy peligroso. Ujú. Y aquí ya tenemos esta misma imagen de tomografía con contraste de abdomen del mismo paciente, en un corte coronal, donde se muestra ya a nivel retroperitoneal, perdón, a nivel retroperitoneal, múltiples imágenes circulares de gran tamaño, hipodensas, con respecto a la aorta, que pues, está llena de medio de contraste. No, aquí en particular se alcanza a delimitar uno que está muy redondo, ¿no? Y pues esta imagen representa un nódulo aumentado de tamaño, ajá, y estos se están extendiendo hasta la pelvis, ¿no? Es decir, aquí ya vemos cómo hay un nódulo de la cadena ilíaca común, cómo ya está también aumentado de tamaño y con cambios que en el contexto de este paciente, pues nos está hablando de invasión tumoral. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Pues este es un tema, les digo, bastante amplio, pero era lo que les comentaba, ¿no? Que nos permite, ¿cómo se